a continuación, y antes de terminar este congreso, esta segunda jornada, vamos a dar tiempo y, bueno, pues para todas aquellas ideas, sobre todo más prácticas, ¿no? Por eso tenemos este taller práctico que hemos titulado Educación y Empoderamiento del Paciente. Para ello tenemos a dos expertas con quienes durante aproximadamente los próximos 45 minutos, ahí la están viendo ya en pantalla, vamos a hablar sobre programas educativos para pacientes, pero también para familiares y, por supuesto, pues ellas dos les darán técnicas de empoderamiento y autogestión de la enfermedad, que muchas veces los pacientes nos dicen eso, ¿no? Que se sienten un poco desamparados y que no saben muy bien cómo articular toda aquella información que reciben. Así que nada, les presento ya ambas, las tenemos en la misma pantalla, así que ahí las ven. Está por un lado María Lana del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Patricia García Casado, que es enfermera del Servicio de Reumatología del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Pues nada, yo no digo nada más porque lo importante es escucharos a vosotras, así que os escuchamos atentamente para meternos de lleno en ese taller y aprender mucho con vosotras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y nada, agradecer a Conartritis que nos haya invitado a participar en este congreso y bueno, esperamos que lo que os vamos a contar pues resulte útil para todos. A ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Ah, no, no sé por qué. A ver, ahí está. A ver si ahora. Ahora sí, perdón. Perdón, que he pasado sin querer. Bueno, lo primero que es la educación del paciente, pues la educación del paciente en realidad es un proceso continuo en el que el paciente tiene que recibir información práctica y sencilla sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, sobre su autocuidado, para que él pueda participar y pueda tomar decisiones que afectan a su salud. Es importante que este proceso sea flexible y se pueda adaptar a las necesidades de cada persona, ¿no? Tanto pues, a su estilo de vida y a pues, su capacidad de comprensión, etc. La educación al paciente incluye conocer su diagnóstico, saber qué esperar de la enfermedad, saber cómo y por qué toma el tratamiento, aprender técnicas de autocuidado con la alimentación, el ejercicio, manejo del dolor y identificar signos de alerta por los que debería de acudir a la consulta o por lo menos consultar de forma telefónica. La educación al paciente no es solo enseñar, sino que es dar herramientas para que tenga control sobre su vida a pesar de la enfermedad. Esto es lo más importante, el mensaje más importante, es que el paciente tenga sus herramientas para poder tomar decisiones que sean adecuadas y correctas. El empoderamiento del paciente, por otra parte, lo que quiere es que el paciente deja de ser un ser pasivo para ser un protagonista de su autocuidado. Mediante la educación podemos alcanzar el empoderamiento del paciente. De hecho, yo creo que el objetivo último de la educación es alcanzar este empoderamiento, que el paciente sea capaz de poder decidir y de ser protagonista de su enfermedad y de las decisiones que hay que ir tomando a lo largo de ella. ¿Y por qué es importante? Pues porque un paciente que esté informado y empoderado, pues será probablemente más adherente porque estará más convencido de las opciones terapéuticas que se han elegido, estará más motivado y todo esto al final va a repercutir en tener una mejor calidad de vida que al final es también una cosa pues muy importante. En este taller lo que vamos es un poco hablar sobre qué puntos son clave para alcanzar este empoderamiento, con pues, el acceso a una información fiable, el fomento de la autoeficacia, la participación activa y las habilidades de autocontrol. Respecto a la información sobre la enfermedad y el tratamiento debe ser clara, debe ser fácil de comprender y debe ser confiable. Lo mejor es siempre ir a páginas oficiales e ir a las fuentes donde tenemos la información más fiable, como puedan ser páginas de asociaciones de pacientes o páginas también de sociedades médicas, como la Asociación Española de Reumatología. También se pueden obtener información a través de páginas web o charlas para pacientes.
Y bueno, nosotros participamos en el desarrollo de un proyecto que era el proyecto Educar, que iba dirigido precisamente a implementar la educación de tanto profesionales sanitarios como pacientes para fomentar la comunicación eficaz entre ellos y facilitar la toma de decisiones de forma conjunta y el empoderamiento del paciente. Entonces, pues, por ejemplo, en este proyecto intentamos resumir información de distintas fuentes y también facilitar links de acceso a páginas oficiales. La autoeficacia es la confianza que tiene una persona en su capacidad para manejar situaciones y resolver problemas relacionados con su salud. Podemos fomentarla de distintas maneras, pues, por ejemplo, estableciendo metas concretas y alcanzables, pues en vez de decir quiero hacer ejercicio, pues plantearse quiero caminar todos los días 15 minutos y que sea una meta que crees que puedes realmente llevar a cabo y luego ir poco a poco incrementando ese objetivo, ¿no? Utilizando testimonios de otros pacientes con ejemplos prácticos de otras personas que nos puedan inspirar y nos puedan ayudar a pensar cómo podemos nosotros también mejorar nuestra autoeficacia, reconociendo nuestros logros. Si realmente nos hemos propuesto una meta y lo estamos consiguiendo, debemos de estar contentos por ellos, debemos realizar un refuerzo positivo para animarnos a seguir. A todo esto nos puede ayudar bastante tener un diario, esto es llevar un autorregistro en el que vamos anotando las cosas que queremos conseguir y también podemos utilizar un calendario donde podamos ir anotando las fechas donde nos proponemos alcanzar esos logros para tener aparte de unas metas, unos márgenes en el tiempo, de decir, quiero alcanzar esto en este punto y eso también nos puede ayudar a ir reconociendo lo que hemos ido logrando. eh, Ser capaces de buscar alternativas. En un momento dado, por ejemplo, si me duele una rodilla y no puedo caminar, pues pensar en hacer, por ejemplo, natación o otro tipo de actividad deportiva en el que esto no sea un problema. Y luego, pues, participar de forma activa en las decisiones médicas, ¿no? Si no estamos muy convencidos de lo que se nos está proponiendo, pues hacer las preguntas que tengamos, informarnos y finalmente discutirlo, ¿vale? Para que al final la decisión que se tome sea una decisión consensuada y de la que estamos completamente seguros. Esto es una herramienta que se puede utilizar también, que es para esto de la autoeficacia, que es la rueda del autocuidado, que nos puede ayudar a organizarnos un poco los distintos apartados que rodean la vida de un paciente con artritis, por ejemplo, medicación y adherencia, actividad física, alimentación saludable, descanso, apoyo social, conocimiento de la enfermedad. Entonces, podemos ir en cada una de estas áreas reflexionando sobre qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y nos puede ayudar a organizarnos para proponernos unas metas eh, por cada una de las áreas. Esto es un ejemplo de los materiales que teníamos en la página que desarrollamos en la página Educar, que es un calendario del paciente, ¿no? Estas son un poco las instrucciones de cómo utilizarlo, pero bueno, un calendario no solo sirve para apuntar las citas médicas o cuándo debo acudir a la consulta o cuándo tengo que ponerme una medicación, sino que también nos puede servir para ir anotando estos logros que queremos alcanzar, ¿no? O sea, eh, para tal fecha tengo que haber conseguido pues caminar todos los días por lo menos media hora, ¿no? Y así ir poco a poco organizándonos, ¿no? Con el calendario. Y luego, pues para facilitar la participación activa en las consultas, que esto, bueno, es algo que se insiste mucho, pero puede costar. Entiendo que a lo mejor en la consulta puede, a lo mejor, muchos pacientes llegan y te dicen, uy, tenía muchísimas cosas apuntadas, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Y a lo mejor se acuerdan de una, te la cuentan y luego cuando salen de la consulta de repente se acuerdan y dicen, ay, pero si yo también quería haber preguntado esto o me he quedado con esta duda, pues algo que puede ayudar es preparar las consultas con antelación. Cuando vayas la tarde antes o cuando vayas a ir, revisar un poco todo lo que te ha estado pasando, las dudas que has tenido y apuntarlas para traerlas y poder que no te pase esa sensación al llegar de, uy, pues no me acuerdo. Y esto también nos puede ayudar el diario del paciente. En el diario del paciente se pueden anotando los brotes que has tenido, cómo han sido esos brotes, si han durado 2 días, tres, con qué han cedido, qué es lo que tú has identificado que te ayuda o que no, dudas que te han ido surgiendo con la medicación o con cualquier otro tipo de cosa relacionada con, pues, con la enfermedad.
Y, y bueno, pues llevando ese diario, si ese diario se revisa el día antes de la consulta, te facilita también tener como una idea mejor, porque a veces pueden transcurrir 4 o 5 meses entre una visita y la siguiente. Y claro, pues al final, ¿cómo has estado? ¿No? Ante esa pregunta, pues a lo mejor te acuerdas mejor de lo que ha pasado en el último mes, pero ya lo que ha pasado hace más tiempo, pues como que no se difumina un poco, a lo mejor no. Y en un diario, pues tendrías más claro, pues sí, es verdad que estuve muy mal hace 2 meses, tuve, fíjate, este mes, pues 3 brotes o algo así, ¿no? Y luego, pues participar en la toma de decisiones. Bueno, esto es algo que también tenemos que colaborar nosotros, los profesionales sanitarios que estamos en la consulta todos los días, porque es verdad que para poder tomar decisiones tenemos que darle la información que necesita el paciente y también que esa información sea sencilla y comprensible. Muchas veces puede haber dos opciones de tratamiento y muchas veces ofrecemos a los pacientes ambas opciones de tratamiento y es complicado explicar las diferencias o en qué es mejor uno que otro para que el paciente pueda también tomar su decisión. Y a esto pueden ayudar, por ejemplo, folletos sencillos en los que la información del fármaco venga resumida de todo tipo, tanto de la posología, o sea, cómo se pincha, cada cuánto, si es pinchado, si es oral, porque esas cosas también influyen a la hora de tomar una decisión. Y que, bueno, el paciente pues pregunte con total libertad sobre lo que realmente le preocupa, porque a lo mejor, pues yo qué sé, nosotros tenemos en la cabeza que pues este fármaco puede producir toxicidad en el hígado y estamos explicando bueno, que vamos a hacer analíticas de control, que no sé qué, y a lo mejor lo que le preocupa al paciente es que ha oído que con ese fármaco se le va a caer el pelo. Entonces, eso es importante abordarlo y que nos vamos a preguntar todas las dudas que haya. Esto es un ejemplo de cómo es un diario del paciente, que estos también son partes de los materiales que desarrollamos con el proyecto Educar. Pues viene para ir anotando semana por semana cosas, ahí vienen una serie de sugerencias en un lateral, pues apuntar si has tenido fiebres y tal, si te has quedado embarazado, cualquier cosa que haya podido surgir. Y luego, pues dudas sobre el tratamiento, ¿no? Que te pueden haber surgido durante este tiempo. Y esto, por ejemplo, es un folleto resumido con toda la información de un fármaco para que un paciente pueda entender pues, qué efectos tiene, qué posibles efectos secundarios, cuánto tiempo puede tardar en notar la eficacia del fármaco, cada cuánto se pone, si es pinchado, si es oral. Entonces, bueno, pues este tipo cuando tenemos dos alternativas de tratamiento, pues este tipo de folletos así con la información más simplificada pueden ayudar a la toma de decisiones. Y por último, pues también las habilidades de autocontrol. Las habilidades de autocontrol son fundamentales para manejar los síntomas, las emociones y luego también tomar decisiones cotidianas. El autocontrol no significa hacerlo todo perfecto, sino aprender a conocerse y anticipar los problemas para tomar decisiones pequeñas que nos ayuden en el día a día a mejorar la calidad de vida. Consejos prácticos, pues por ejemplo, para el manejo de dolor es bueno usar escalas de dolor, que son escalas numéricas en las que puedes puntuar el nivel de dolor que tienes de 0 a 10 y al ir registrándolo te ayuda más a ver si estás mejorando, si no. Más que decir estoy mejor o estoy peor, pues puedes saber, mi dolor antes era un 6, ahora mi dolor es un 4. Bueno, pues las escalas numéricas ayudan mejor a registrar cómo evoluciona un síntoma tan subjetivo como el dolor con ejercicios de respiración, bueno, aparte obviamente de la medicación que pueda tener prescrito al paciente para el dolor, pero ejercicios de respiración, relajación, medidas físicas, ¿no? Por ejemplo, aplicar frío sobre zonas que están inflamadas, también pueden ayudar, ¿no? En el día a día a controlar este síntoma y no dejar que este síntoma nos domine y nos impida realizar una vida dentro de lo que se pueda, pues normal planificar las actividades, no intentar hacerlo todo seguido, sino dividir las tareas y, por ejemplo, alternar periodos de actividad y descanso con una regla sencilla, que es la regla del 20-30, que son 20 minutos de actividad seguidos de 5 minutos de descanso. Entonces, si, por ejemplo, vas a cocinar, no pretender hacer todo a la vez, sino a lo mejor cortar los ingredientes, lavarlos, prepararlos, descansar 5 o 10 minutos y luego continuar con a lo mejor haciendo el sofrito o lo que sea. O sea, no pretender hacer todo de seguido. Y luego usar las ayudas técnicas necesarias.
pues de todo tipo, cojines, si es que tenemos algún problema de cadera y nos molesta sentarnos en sillas demasiado duras, bastones, o sea, que no nos impida salir a la calle o ir a algún sitio. Si hace falta, pues hay que llevarse un cojín, pues se lleva el cojín. Entonces, bueno, nuevamente es bastante práctico para todo esto llevar un autorregistro, y el autorregistro al final es ir fijándose en qué nos está sucediendo, los síntomas que tenemos día a día, que es nuevamente pues nos puede dar un diario del paciente, y en esto pues se anota, por ejemplo, qué nos mejora, qué nos empeora. Llevar estilo de vida saludable, que sobre esto se va ahora pues va a profundizar más Patricia. Y la regulación emocional, pues conocer las emociones como la frustración, buscar apoyo en la familia, amigos, pues, y recurrir también a técnicas como el mindfulness o la relajación guiada para poder sobrellevar mejor la frustración y otras emociones negativas. Y luego lograr una comunicación efectiva con el equipo de salud, que esto es muy importante. Preparar las preguntas y expresar cualquier duda, y expresar también libremente la opinión, que no dé miedo, que parezca que a lo mejor si dices no estoy de acuerdo, pues no, no pasa nada, se puede discutir y todo se puede hablar. Y bueno, esta es la página del proyecto Educar, que es una página de acceso gratuito tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Y bueno, viene ahí información práctica, y también vienen todos estos recursos que se pueden descargar y se pueden imprimir, el calendario, el diario y todo. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, María. Ha sido un gusto escucharte. Te mantenemos un poco ahí a la espera, ¿vale? Vamos a escuchar ahora también a Patricia y luego a continuación ya nos están llegando preguntas, así que luego os iré Vale, haciendo alguna de fenomenal. ellas. Hacemos el intercambio, si os parece, y recibimos ya a Patricia García Casado, que como os decía antes es enfermera del servicio de reumatología del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Así que nada, Patricia, deseando escucharte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado. Deciros que la doctora Hijón y yo fuimos compañeras en su residencia y compartimos esto, lo hacemos juntas porque compartimos muchas cosas y hemos compartido también el espacio, ¿vale? Por este movimiento de sillas. Lo primero, agradecerle a ella que haber compartido esta ponencia conmigo, esta charla, y darle el valor que tiene, que yo sé que tiene el papel de la enfermera. Y sin más, un poco adentrando a lo que ha dicho ella, pues los conceptos de empoderamiento, de automanejo, de autocuidado y todo eso basado en la educación sanitaria son el cimiento y la base de algo muy importante que está pasando, que es un cambio de rumbo en el modelo de atención. Porque todos sabemos que venimos de una atención con un modelo paternalista en la que, bueno, pues como ves en la imagen, el médico estaba en otro nivel, era una posición de inferioridad la que tenía el paciente frente al médico, y el médico era el responsable de nuestra salud, el que decidía lo que era mejor para nosotros, y el que tenía un poco el sentimiento de padre. Esto afortunadamente va cambiando porque al final, aunque es el médico y el personal sanitario es quien tiene el conocimiento y la formación para tratar problemas de salud, los problemas de salud no afectan igual a un paciente que a otro, los objetivos de cada paciente son diferentes, y es importante que vayamos encaminados a esto que decimos empoderamiento, que es buscar un equilibrio entre lo que dice la ciencia, lo que dice el equipo médico, que es lo mejor, y lo que el paciente espera, necesita o incorpora en su contexto. Y hablo de paciente y también, como habéis comentado, la familia, porque esta parte no es solamente importante para el paciente, sino que el empoderar al paciente y que también que su familia y contexto entiendan la situación de salud que tiene, con sus problemas, sus síntomas y sus complicaciones, es fundamental, ya que a veces las patologías reumatológicas se viven un poco desde esa oscuridad de que no todo se ve y que no todo se conoce, y sufrir dolor y sufrir limitación, pues a veces no se entienden en todos los contextos, y es muy importante que este empoderamiento del paciente también se refleje y se transmita a la familia. Por lo tanto, vamos a este modelo más de equilibrio en el que el paciente toma el protagonismo,
Y yo planteo la pregunta de qué puedo hacer yo para mejorar mi salud. Os hablo desde la consulta en la que yo trabajo y este planteamiento como enfermera se lo hago día a día a los pacientes en el seguimiento que realizo. Y, y les hago este símil, los muestro una imagen de una mesa con un paciente, y en este caso sería una enfermera, y yo asumo que cuando un paciente va al médico es porque le interesa su salud, por lo tanto, ya ese empoderamiento ya se refleja, esa necesidad de estar bien se refleja, porque si no, no vendríais al médico, ni a las analíticas, ni a las pruebas, ni a preventiva, ni a muchas cosas, ni a muchas atenciones que no siempre se concilian con el trabajo y que no siempre, bueno, pues son agradables, pero vosotros vais al médico, os conectáis hoy a esta charla porque os interesa vuestra salud. En el caso de la consulta, yo siempre dibujo una línea, ¿no? que separa lo que es la responsabilidad del personal sanitario, que es de aquí para allá. Yo tengo una responsabilidad que es tanto del reumatólogo, como de la enfermera, como del farmacéutico, como de cualquier persona que atienda al paciente. Pero no solamente podemos asumir que nosotros tenemos que ofertar y tenemos que trabajar en boga de vuestra salud, sino que el paciente también tiene que ser protagonista de esa intención de mejorar su salud y de cuidar su patología. Y eso es, como os he dicho, el acto de responsabilidad, acto que nosotros tenemos que reforzar, que como ha dicho María, tenemos que dotar de herramientas, tenemos que conocer a los pacientes para ver en qué necesidades podemos ayudarles, qué capacidades tenemos que mejorar. Y eso es un poco a lo que yo me voy a dirigir con esta charla, lo que yo creo que el empoderamiento tiene que reforzarse, que es más allá de solamente la patología, tenemos que promover el autocuidado y el automanejo, pero en el autocuidado como medio para empoderar a las personas, como ha dicho María, y porque además tenemos que seguir promoviendo la salud, porque tenemos que intentar prevenir de otras patologías y enfermedades, el asumir que manejemos la medicación, pero también ayudar a las personas dependientes, que la familia también conozca este autocuidado, y también en un proceso de rehabilitación. Pero bien, el autocuidado además es importante para mejorar la capacidad del paciente a cuidarse en casa, pero también algo que hoy en día a lo mejor suena raro, que es la alfabetización sanitaria. Y es como decía también María, conocer cómo funciona el sistema, conocer o tener claro cómo son las citas, quién me tiene que ver. Mirad, os hablamos del Ramón y Cajal, desde Madrid, quien lo conozca, es un hospital muy grande, muy grande, y a veces las confusiones, el no saber bien qué me lleva. Yo he llegado a tener pacientes que han perdido seguimiento en reumatología y después de un año venir y decir, ah, no, como me estaban viendo en medicina preventiva, yo ya pensé que no tenía que volver a reumatología. Bien, pues nosotros hemos fallado porque esta persona no ha entendido cuando ha venido a las revisiones, cuando ha iniciado tratamiento, pues esta persona tendría que saber, ¿no?, cómo manejarse y a quién dirigirse, de quién salen los tratamientos, quién es el médico que le ha diagnosticado. Pues en esa perspectiva de autocuidado tenemos que, por un lado, capacitar a las personas para cuidarse, con lo que vamos a ver ahora, pero también capacitarlas para que se muevan y que la eficacia de nuestra atención no se pierda, porque efectivamente sabe del sistema, depende de cada comunidad, de cada hospital, pero cada vez es verdad que se complica, y cuanto más complejas son las patologías y son los tratamientos, pues también más complejos es la manera de llevarlo. Pero el autocuidado está ayudado o va acompañado del automanejo, que sería la capacidad del individuo para controlar sus síntomas, el tratamiento. Esto me parece muy importante, que las consecuencias físicas y psicosociales y los cambios de los estilos de vida inherentes a vivir con una enfermedad crónica. Es que al final lo que tenemos son pacientes que tienen que aprender y tienen que vivir con una patología que les va a condicionar, y que si son capaces de entender esa responsabilidad de la que hablamos, pues podrán tener mejor calidad de vida y podremos tratar mejor o evitar complicaciones derivadas de esta misma. Y para esto,
Pues como hablaba y se ha hablado ya anteriormente aquí, yo me voy a centrar en mensajes simples que un paciente tiene que conocer. Y por un lado, un bloque que se refiere a la patología y otro bloque que se refiere al estilo de vida. Con respecto a la patología, hay que conocer el nombre de la patología. Y es que esto parece un poco de perogrullo, pero de verdad que en los años que llevo de experiencia todavía hay gente que tiene una espondilitis anquilosante y le llama artritis, todavía hay gente que le sigue llamando artrosis y no es cuestión de que no aprobemos el examen, porque no es cuestión de eso, es cuestión de que tenemos que tener el interés y la necesidad de conocer qué me pasa, conocer qué me pasa, de leer, de buscar, como ha dicho María, información veraz de lo que significa mi patología, los síntomas de los brotes, conocer cuáles son los síntomas de mis brotes, porque es que no son todos iguales y aquí habrá pacientes que tengan una sintomatología X, pero que no tenga que ver teniendo la misma patología con la sintomatología que tiene el paciente de al lado. Por lo tanto, yo tengo que conocer los síntomas, los signos de alarma, porque a veces el miedo y incluso yo hago mucha autocrítica, porque si no, si yo me creo que explico las cosas bien, como luego voy a decir con las infecciones, hay gente que se asusta y se va a urgencias porque tiene fiebre, ¿no? Si no hay que, o sea, hay que conocer cuando tengo que ir a la consulta, ponerme en contacto con nuestro médico, en mi caso con la enfermera, y cuando son cosas que, oye, que a veces que nos creemos que todo es por la patología y no, el agujero de ozono vino antes que cualquier patología reumatológica y cualquier tratamiento biológico. Entonces, pero para eso hay que trabajarlo y hay que explicarlo y que el paciente lo entienda. El tratamiento, pues vuelvo a hablar de mi experiencia, muchas veces no sabemos qué nos estamos poniendo y llamamos vacunas a las terapias biológicas, no sabemos a veces el nombre del fármaco, porque es verdad que tienen el don de ponernos nombres terribles, pero para eso tenemos una hoja, le podemos hacer una fotografía al teléfono o los recursos que ha hablado María, pero tenéis que tener en cuenta que cuando venís a la consulta y os hacemos ese repaso de fármacos no es un examen y no es para decir no te lo sabes, es que aquí en una consulta yo tengo un ordenador, tengo una historia que puedo verificar qué es lo que se toma un paciente, pero si tú te caes en la calle y te tiene que atender una ambulancia, no vas a ver qué te pones porque no tiene un ordenador. Por lo tanto, por seguridad del paciente es fundamental que sepáis o que llevéis apuntados vuestros fármacos actualizados. También conocer cómo se administra, dónde se administran y los posibles efectos adversos que puedan ser derivados del mismo. Hay una cosa muy importante que es el nivel de adherencia, que también lo ha hablado María. Y con esto los datos no son del todo buenos. Y con esto deciros que no venís a un juzgado. Cuando un paciente no tolera un fármaco, tiene algún problema con un fármaco y no se lo pone, tenemos que comunicarlo, porque de lo contrario, si tenemos actividad de la enfermedad y no lo comunicamos, el reumatólogo va a dar por no eficiente ese tratamiento y no lo va a poner. Por lo tanto, vamos a quitar una línea terapéutica y tampoco tenemos tanto. Por lo tanto, si yo no tengo, o sea, si no me lo tomo, nosotros no vamos como he dicho al principio, sois libres de venir al médico, por lo tanto, este es empoderamiento. No, doctor, tal, a mí me sienta mal este fármaco. Busquemos una opción porque a mí ya, pero es que, bueno, es que se me cae el pelo. Entonces, a mí me quita el dolor de la muñeca, pero es que me estoy quedando calva. Pues, y esto me lo han dicho literalmente. Pues es que ahora puedo mover la muñeca, me puedo mover, pero no quiero salir a la calle. Por lo tanto, es importante, y esto es empoderamiento, decir lo que uno siente y el objetivo que tiene y no asumir y sobre todo no decir que no te lo estás tomando porque repito que eliminamos oferta terapéutica. Y luego una parte importante que son las infecciones, sabéis que patologías inmunomediadas pues estáis más expuestos a tener infecciones y también tomar medidas de prevención. Tomar medidas de prevención, ahora llega la campaña, la epidemia de la gripe, bueno, pues un poco hemos aprendido de la pandemia, pues tenemos mascarillas, vamos a evitar ir a sitios en los que haya infecciones y si te vas a quedar con una amiga y su hijo está malísimo con fiebre, pues por favor no vayas, porque lo que probablemente lleves es que te infectes y tengas que suspender a lo mejor el fármaco. Y una parte muy importante de la que invertimos mucho tiempo en las consultas, invertimos mucho tiempo en explicar lo importante de la prevención con las vacunas. Las vacunas es un tratamiento preventivo.
No es obligatorio, no es obligatorio, es recomendado, pero obligatorio tampoco es ponerse una terapia biológica. Y lo que dicen las sociedades es que es lo que tenemos para dar a vuestro sistema inmune para darle herramientas por si os contagiáis de una gripe y de un COVID, que no, una gripe no es un resfriado, creerme, y todo lo que le demos a nuestro cuerpo para tener mecanismos, pues bienvenido sea. Y son fármacos seguros. Así que ahora va a empezar la campaña el 15 de octubre aquí en Madrid. Por favor, es muy importante que toméis en cuenta esta recomendación. Y lo siguiente del automanejo, en el otro bloque, que es de estilo de vida, para mí me parece fundamental. Y me parece fundamental porque la parte de la patología la solemos llevar más a rajatabla o asumimos que yo me tengo que pinchar este tratamiento y me lo pincho porque es lo que tengo que hacer por mi patología, pero podemos hacer más cosas. Ya se ha hablado de ejercicio y gente muy experta que yo no voy a hablar, pero yo os voy a decir lo que digo en la consulta como enfermera. El ejercicio es tratamiento farmacológico y el ejercicio tiene que ser una rutina. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, como os han contado, sabemos que el ejercicio regular mejora y puede reducir el dolor. Y hay veces que hay gente que dice, es que a mí no me gusta hacer deporte. Pues bueno, o sea, ¿y te gusta lavarte los dientes? Porque yo creo que nadie se plantea si te gusta o no lavarte los dientes, ¿verdad? Te los lavas porque hay que hacerlo. Pues el ejercicio tiene que ser algo así. Encontrar, si te gusta ya, pues la bomba. Pero no queremos que hagáis el Ironman, queremos que se adopte una rutina, incluso en domicilio, porque hay muchas aplicaciones en ReumaFit, Ejes 3.0. Tenemos mucho material y hay que poner ganas, ¿vale? Aquí os dejo la evidencia para que veáis que no es hay que hacer ejercicio. Lo siguiente, por supuesto, es que hay que comer bien. Sí, hay que comer bien, pero es muy importante comer bien, pero casi es más importante dejar de comer mal. La dieta mediterránea, como os voy a poner ahora, la dieta mediterránea es lo que llaman ahora una dieta antiinflamatoria y hay que procurar eso. Pero yo más que dietas antiinflamatorias, quiero que sepáis que la evidencia nos dice que los ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares, la comida, la ultraprocesada mala, tiene componentes, o sea, tiene un factor de proinflamatorio. Por lo tanto, a lo mejor si yo me como 3 nueces y me he comido 2 donuts, no compensa. ¿Vale? No vale, no los 7 arándanos, tres nueces, pero luego no cuido otras cosas, no compensa. Y la alimentación es responsable de muchas otras patologías y muchas otras comorbilidades que ya vosotros tenéis por vuestra patología y creo que es necesario que os cuidéis y que invirtáis en una alimentación correcta, porque de verdad que los datos son bastante alarmantes y es algo que además estamos perdiendo nuestra dieta, que creo que es un valor muy importante de nuestra cultura. Así que no tiene por qué ser comer aburrido, comer bien, al contrario, ¿sabes? Hay muchas maneras de comer saludable que además esté rico y entender que el botón de la inflamación, cada vez que comemos mal y nos ponemos de no nutrientes, porque además no son nutrientes, también tener en cuenta que la microbiota también se ve afectada, que muchos de vosotros también tenéis patología gastrointestinal asociada y no son nutrientes. Nos llenamos de comida ultraprocesada que no nos alimenta, que nos sacia, que nos llena de calorías, pero no nos alimenta el resultado final es que encima toca el botón de la inflamación. Y en lo siguiente que me voy a centrar, que es mi botón preferido de la inflamación, es los hábitos tóxicos. El alcohol no tiene componente inflamatorio, no puedo decir que lo tiene, pero el alcohol ni una copa al día es buena, eso lo dijeron en su momento, pero está probado que no y también es responsable de muchas otras patologías, por lo tanto hay que moderar el consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Aparte que, bueno, pues con algunos fármacos como el metotrexato, que son hepatotóxicos, no les ayuda mucho que además tengamos un consumo elevado, pero el consumo del alcohol moderado tirando abajo. Y me centro en el tabaco. Lo primero que voy a decir que yo soy exfumadora, por lo tanto no vale el que diga, ya están diciendo con el tabaco es que no es tan fácil. Sí, ya estamos y como exfumadora me crezco y lo digo claramente. No tiene ningún sentido, porque tenemos la evidencia que nos dice que la nicotina es proinflamatoria,
y aquí os dejo otra retahíla de ciencia que lo explica, no tiene ningún sentido que vayamos al médico, que nos hagamos analíticas, que nos hagamos placas, que nos vayamos al hospital de día a poner un tratamiento o nos lo pinchemos en casa o nos tomemos pastillas o varias cosas o varias pastillas para evitar que nuestra patología autoinflamatoria nos inflame y nos provoque dolor, nos limite y nos provoque degeneración articular y secuelas, porque para eso venís aquí. Venís aquí para que tratemos esa patología que tiene ese origen. Entonces yo me pongo el metotrexato o me pongo un adalimumab y me enciendo un cigarro. Pues a mí en esto me genera ¿sabemos lo que estamos haciendo? ¿De verdad entendemos que estamos restándole eficacia a lo que hacemos por el hecho de fumar y darle a este botón de inflamación que es la nicotina? Pues yo creo que esto, sabiendo que no es fácil, para esto también hay que empoderarse y hay que ir a las consultas, hay que convencerse de que nos tenemos que cuidar, hay que convencerte que los hábitos tóxicos como este no nos lo podemos permitir porque al final estamos restando eficacia a otros fármacos y al final, sin decir mucho más, cuidarse sienta muy bien. Y el empoderamiento el empoderamiento se trata de esto, de que el paciente no sea un mero receptor de los servicios que le damos, sino que el paciente, aparte de discutir o no discutir sobre si un fármaco le sienta mejor o peor, tiene que tomar las riendas de su salud y tiene que actuar para mejorar su estado de salud, porque hay en cosas que no dependen de nosotros. Así que, repito, cuidarse sienta muy bien. El personal sanitario, las enfermeras, estamos aquí para ayudar, resolver y capacitar en lo que necesitéis. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer y bueno, espero haber aportado algo a este congreso. Muchas gracias. Mucho, mucho, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido muy, bueno, muy ejemplarizante y sobre todo con algo casi del día a día, ¿no? Y mientras recuperamos por ahí a María, que se une ya también a nuestra conversación, es curioso cómo a medida que ibais hablando de ciertos temas, iban llegando también algunas preguntas y en concreto en ese autocuidado del que mencionaba también Patricia ahora y que hablaba un poco de cuidar se sienta muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta el autocuidado. Nos llegaba justo una pregunta que quizá podéis responder a lo mejor las dos, hablando precisamente de la alimentación, que nos decían si hay alimentos que perjudican, por ejemplo, al proceso inflamatorio y o doloroso en la artritis reumatoide. No sé si hay algún ejemplo claro que podamos poner en este sentido. Sí, los alimentos ultraprocesados que van desde un donut, una bollería, alimentos ricos en grasas malas, pasando con muchos preparados rápidos que llevan muchos ingredientes, incluso alimentos que nos creemos que porque no tienen azúcar o no tienen grasa, pero les ponen también edulcorantes, no son lo mejor. Todo este grupo de ultraprocesado, que además ahora hay mucha, yo no soy nutricionista, soy enfermera, pero es verdad que leo mucho y he hecho varios cursos. Ahora mismo lo que hay que buscar son los alimentos de toda la vida, de alimentos frescos, frutas, verduras, reducir las carnes, pescados y que sean, como decía, la comida de las abuelas. Yo no tengo nada contra un yakisoba, por ejemplo, uno de estos botes que se llevan, pero todo alimento que tenga más de 5 ingredientes en la parte de atrás, pues ya se considera ultraprocesado. Y ojo, no hay que generar una mala relación con la comida, porque entonces tendríamos otro problema añadido. Pero sí que hay que tener en cuenta que hay que consumir ese tipo de productos de una manera ocasional y ir incorporando en la dieta y cambiando en la dieta productos saciantes y sobre todo que tengan nutrientes válidos que eliminen. Pues a ver, unas patatas fritas, a mí me parece estupendo un aperitivo, me parece lo más, no pasa nada, pero si todos los días me como una bolsa de patatas fritas, si todos los días me alimento de bollería y si todos los días de fiambres que no tengan alto contenido en proteína, pues ese tipo de alimentos es lo que he puesto, sí que se han visto que tienen capacidades inflamatorias. ¿Así?
Sí, no. Sí, María, no sé si podemos aportar algo así o si los pacientes a lo mejor preguntan también o si les dais algún consejo justo cuando están en consulta sobre la alimentación, que todos entendemos, lo decía Patricia también antes, ¿no? La dieta mediterránea ahora se entiende casi como aquellos alimentos no ultraprocesados, ¿no? Es decir, los alimentos sanos. Sí, a ver, la verdad que Patricia lo ha resumido fenomenal. En realidad lo que se recomienda es utilizar el aceite de oliva fundamentalmente y intentar cocinar las recetas tradicionales de la dieta mediterránea, tirando mucho de producto de temporada y producto fresco y evitar en la medida de lo posible, si a todo el mundo, o sea, te puede apetecer algo dulce, pues intentar hacerlo casero, bizcochos, cosas caseras, intentar evitar en la medida de lo posible la bollería industrial y, vamos, fundamentalmente, si, ¿sabes? Es que en el fondo yo creo que los hábitos saludables más o menos todos los tenemos. Claro, a lo mejor lo que aquí no se sabe tanto, es más desconocido, es que a nivel de la inflamación también este tipo de alimentos pueden ser perjudiciales, ¿no? O sea, que decir, lo mismo que no te recomiendan por tu colesterol, pues tampoco te recomendamos por la artritis, porque también no solo sube el colesterol, sino que este tipo de productos o de alimentos también pueden ser proinflamatorios. Ujú. Nos ha llegado una pregunta, creo que es un poco complicada porque nos pregunta muchas cosas, pero vamos a ver si María puede respondernos desde una parte un poco más de la reumatología y quizá a lo mejor desde la enfermería también Patricia nos puede dar algún consejo. Os leo la pregunta y vemos un poco qué es lo que podemos responder a esta pregunta, ¿vale? Porque es un poco extensa. Nos dice esta paciente que es muy difícil. Hablamos antes en la mesa anterior un poco de, sobre todo de terapia ocupacional, de si podían conseguir la incapacidad laboral, etcétera, ¿no? Esta persona nos pregunta que es muy difícil, nos dice que es muy difícil dar una incapacidad absoluta, por ejemplo, a personas que toman, nos da algunos ejemplos, fentanilo, tapentadol, odolonta, neurotin, antidepresivos, etcétera, ¿no? Incluso con medicación biológica, esta persona nos dice que tiene una fatiga crónica muy grande. Dice que como en algún caso se ha comentado que es difícil hacer, por ejemplo, ejercicio cuando uno siente ese dolor o tiene pérdida de memoria, ella dice que tiene una fijación lumbar de la L2 a la L5 y una prótesis de rodilla y, a ver si lo digo bien, crondomalacia 4 en rodilla izquierda. El médico en este caso le ha comentado que puede ser artritis reumatoide, pero ella considera que puede ser una artritis anquilosante. No sé si podemos tener alguna respuesta para esta persona en algo tan amplio, ¿no? Es complicado, pero bueno, para que se quede un poco tranquila si nos está escuchando tranquilo. No sé si la pregunta es respecto a su diagnóstico o si es Entiendo que sí, porque como nos dice que le han podido decir que tiene podría ser, ¿no? Un cuadro similar a artritis reumatoide, pero claro, dice, considero que podría ser artritis anquilosante. Entiendo que aquí son los profesionales los que entienden de diagnóstico, ¿no? A ver, es complicado poderle dar un diagnóstico sin tener como la historia completa y sobre todo sin haber visto al paciente, porque al final, pues esos son datos que ella aporta aquí, pero de una forma muy resumida. Y a lo mejor, pues si vemos recopilando todas las pruebas que le han hecho, análisis, con pruebas un poco más específicas para determinar enfermedades reumáticas, ver mejor las pruebas de imagen, los informes pues se podría como dar una opinión más formada. Pero siempre, al final, sin ver a un paciente, es muy complicado poder dar un diagnóstico, vamos, prácticamente imposible, sin haber conocido y haber podido explorar al paciente y verle vamos, dedicarle su tiempo en una consulta. No sé si Ujú. iba por ahí la pregunta, porque luego también, como mencionaba, lo de que tenía dificultad para hacer ejercicio, no sé si también tiene alguna duda sobre cómo podría ella, esta persona, vamos, adaptar eh, su situación pues, a poder realizar algún tipo de actividad. eh, que bueno, en este caso yo lo que le diría es que al final no se trata de que todo el mundo tenga que hacer la misma cantidad de deporte o el mismo tipo de deporte. O sea, si ella tiene un problema de espalda, tiene un problema de rodilla, tiene dolor que le limita y a día de hoy pues no puede, yo qué sé, hacer más de 5 minutos de bicicleta estática, pues fenomenal. Esos 5 minutos son
maravilloso. Si consigue hacerlo todos los días, seguro que con el tiempo puede progresivamente incrementar la cantidad de tiempo a lo mejor que consigue realizar ejercicio. O sea, un poco lo del automanejo y el autocuidado va por ser capaz de no pretender que las cosas sean perfectas, sino ser capaz de, con la situación que tenemos y las limitaciones que tenemos, hacer lo mejor por nosotros mismos. Entonces, no se trata de que todos aquí tengan que correr o de que todos tengan, no, se trata de tener las herramientas para adaptar la vida a tu situación personal. Mm. Está claro que al final cada persona bueno, se enfrenta un poco a la patología de maneras diferentes. Hacía mención también Patricia ahora, justo al terminar, al alcohol y al tabaco. Siempre es un no, en este caso, red flag, que se dice ahora. Pero hay una pregunta justo una persona que nos pregunta, dice, ¿con tratamiento biológico o metotrexato no debería consumir alcohol? Dice que habéis hecho referencia de que de forma puntual, pero dice, ¿y el mismo día de la dosis? Podríamos darle El, respuesta aquí. el metotrexato, como he dicho, es más limitante Sí, bueno, es porque que es, él tiene cierta toxicidad a nivel del hígado y el alcohol a su vez también. Digamos que es juntar dos cosas que son tóxicas para el hígado. Por eso no se recomienda consumirlo, o sea, consumir alcohol si estás poniéndote un tratamiento con metotrexato. Puntualmente un día, en el contexto de una celebración, tomar una copa de vino probablemente no pase nada, pero sí que es verdad que no se debe consumir regularmente. No, sí. no, Vale. y luego una parte importante es si uno, porque que tomes alcohol y te tomes el mismo día metotrexato tampoco va a cambiar, bueno, a lo mejor ese día, pero a lo mejor no que no coincidirlo, que no coincida, pero sobre todo lo más importante es que no se deje de tomar la medicación, ¿vale? Si, si a lo mejor, o sea, no, es que yo voy a salir y como ahora sé esto, pues no tomo, bueno, en la gente más joven, ¿no? Que por costumbre, bueno, pues vivimos en la sociedad que vivimos y normalizamos el consumo de alcohol todos, no, por eso es red flag, pero el consumo sabemos que está ahí. A ver, la recomendación es, así dicho para que os entendamos, si tu hígado tiene que trabajar mucho para limpiarse de metotrexato, pues no le dé más carga bebiendo alcohol. Y si la vas a beber, si vas a beber, pues que sea con moderación, ¿vale? Que no digas, pues para un día que voy a beber me voy a, pues vamos a ser moderados y ser un poco consecuentes. Y si voy a salir y voy a salir y o sea, sobre todo no dejar tomar el tratamiento por eso, ¿vale? Por miedo, porque como voy a salir y sé que voy a beber, pues llegar un poco también a ese acuerdo, no dejar el tratamiento para poder beber libremente y sentirme que estoy más seguro, en el fondo es contraproducente y nos puede llevar a complicaciones y a tener respuesta de actividad por la falta de fármaco. Así que beber siempre con moderación y, y, y- Sí, no de forma regular. y no de forma regular, Ujú. independientemente si Este es un taller día o lo... no de fármaco. Y más con Está claro. metotrexato. Ujú. Y más con También un poco, metotrexato, sí, pues, porque es especialmente más problemático. ujú. También sentido común muchas veces, ¿no? Aplicar el sentido común es obvio para cualquier situación, pero más en este caso, ¿no? Y sabiendo siempre que el alcohol y el tabaco son perjudiciales, pues a partir de ahí Sí. yo creo que las Gracias, Fran. conclusiones son Sí. evidentes. Sí, gracias porque efectivamente, no, yo no lo he dicho, pero el sentido común a veces es algo que nos marca una pauta que no hace falta tampoco que te la digan personas ajenas, ¿no? Es decir, Sabiendo sobre todo que son negativos para la salud, quiero decir que eso es evidencia es así. científica, así que está claro. El título que llevaba este taller era Educación y Empoderamiento del Paciente, pero claro, hemos hablado también y lo hemos vinculado, este congreso especialmente estaba muy vinculado con la salud mental. Y me gustaría preguntaros, ¿qué pasa entonces con la educación del propio paciente? Sí, pero también del entorno, porque al final muchas veces es un exceso de información el que recibe el paciente que se siente responsable de absolutamente todo lo que le sucede y tiene que saber lidiar su situación, pero no cuenta quizá con el apoyo de quien le rodea, ya sea en el ámbito laboral, personal, familiar, etcétera, que quizá esas personas no han recibido esa formación e información.
¿Qué consejo daríais también vosotros al paciente en este caso para que no cargue con tanto peso? ¿Y qué se podría hacer para que esto que es tan invisible, de alguna manera, no lo sea? Pues es una pregunta muy buena, la verdad. A ver, es que es fundamental que se implique el entorno del paciente. O sea, al final convivir con una enfermedad crónica y además una enfermedad que conlleva limitación, porque hay muchas enfermedades crónicas, pero también una hipertensión es una enfermedad crónica, pero por ejemplo la hipertensión, pues no la notas, ¿no? O sea, no te limita para darte un paseo, no te limita un día para salir o hacer una actividad con amigos, ¿no? Y en cambio las enfermedades reumáticas son enfermedades que son crónicas, pero además las percibe el paciente de una forma muy directa y muy real porque limitan, porque producen dolor. Entonces, es fundamental que el entorno del paciente esté implicado, es fundamental que conozcan la situación y que participen de las mismas dinámicas. Es decir, si el paciente no puede, por ejemplo, ponerse a cocinar y pasarse una hora de pie cocinando y tiene que hacerlo por pasos y necesita hacer la regla del 20 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, pues es fundamental que la familia esté ahí, que lo comprenda y que le echen una mano o que se repartan las tareas. O sea, la colaboración del entorno es muy importante. Pero eso es una cosa que, claro, nosotros, a ver, por una parte, al final la información de la enfermedad es confidencial. Es decir, nosotros no podemos compartir información relativa a la enfermedad si el paciente no quiere que esa información sea compartida con su entorno. Entonces, si el paciente viene acompañado con un familiar a la consulta, pues es fácil poder eh, hacerles partícipes y también muchas veces que nos ayuden a reforzar los hábitos de vida saludables, porque a veces es el familiar el que te Bien. chiva, dice, pues sigue fumando, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Y el paciente, "Ay, cállate, no, O es el familiar el que fuma delante del paciente. Ojo, que también claro. hay que tener en cuenta que en este caso tampoco quedemos fumadores pasivos. Claro, al final, pues lo que sé, si hace falta hábitos saludables, pues en una casa de repente se empieza a cocinar de otra manera, al final también la familia va a salir beneficiada, porque es que al final son recomendaciones que son buenas para todo el mundo. Entonces, pero claro, si el paciente pues no tiene ese soporte o esa ayuda, es más complicada, porque cómo tejes esa red. A veces las asociaciones de pacientes aquí pueden ser de mucha ayuda para ofrecer este apoyo, a lo mejor encontrar otros pacientes con los que hablar y que le puedan contar sus ejemplos personales, sus, no sé, sus vivencias. Mm. Pero la En- verdad es que lo implica a la familia también es un trabajo a lo mejor que el paciente puede hacer, pues eso, oye, pues acompáñame a la consulta, que, Eso que, es. que- que escuches tú también. O nosotros mismos a veces le explicamos la importancia o sea, les invitamos, dile a tu marido, a tu mujer o a tu padre que venga a la siguiente consulta, porque sobre todo la gente joven, el tema, por ejemplo, del ejercicio, pues buscar ese momento, parejas jóvenes con hijos, ¿no? Que parece que uno, entonces pues dices, oye, dile a tu pareja que venga un día y le explicamos que para ti no es que te vas al gimnasio como el que te va a salvar a pasarte un rato, es que tú lo necesitas y además lo necesitas porque para la carga, pues muchos papás jóvenes, ¿no? Que para la carga que tenéis ahora y para llevarla mejor necesitamos que hagas ese ejercicio que es tratamiento no farmacológico. Entonces, el que eso, y alguna paciente ha dicho, pues yo me lo voy a traer el día para que esto se lo expliques, o al hombre, ¿no? Pues yo quiero que esto se lo expliques, es una manera de generar ese compromiso y explicarlo. Pero además yo quiero decir que la reumatología y los pacientes de reumatología es fundamental el trabajo de las asociaciones y de las sociedades científicas porque viven en ese, como os he dicho, en esa oscuridad de que no todo el mundo entiende lo que son estas patologías. Lo primero es que se asocia la reumatología a personas mayores, a personas de cierta edad. En la sociedad estamos a años luz de que se entienda una artritis reumatoide, una artritis psoriásica como entendemos una diabetes o un ictus o un cáncer. Y te dicen que tienes una diabetes y aunque tú no seas el experto en la diabetes, pero sabes un poco de qué va el tema. Y nuestros pacientes sufren, yo creo, yo no soy paciente, pero lo hablo con ellos, sufren esa soledad que de repente, pues como decía antes, tienen dolor, tienen limitación, tienen inflamación, pero o tienen esa fatiga, que esa es más complicada de valorar desde fuera porque no se mide y entonces viven en un entorno en el que no lo entienden, que se lo acaban callando porque ya está lo de siempre, que ya está. Y muchas veces en la consulta, cuando tiras un poco de ese hilo, eh, se abren y lloran porque efectivamente pues viven un poco, no sé si la palabra es acomplejados,
que no sé si es la que sería, pero viven un poco solo su enfermedad y creo que es trabajo de todos, de las asociaciones, de las sociedades. Ya se hizo, la Sociedad Española de Reumatología ya hizo una campaña de 1 de cada 3 para que y se hacen cosas, pero creo que hay que todavía meter más gasolina a esto, porque en una patología en la que una especialidad que 1 de cada 4 personas tiene una patología reumatológica, que todavía incluso que el personal sanitario no siempre esté formado, hablo de las enfermeras como debería para el abordaje, porque no se estudia, no se conoce, creo que limita y reduce lo que hablamos. Reduce el poder dar una atención con calidad, reduce el poder empoderar al paciente porque no se conoce y hace que este paciente pues viva en una soledad y en un espacio chiquitito, algo que le acompaña desde una edad importante. En el tema del trabajo es otro tema, porque ahí el paciente no tiene por qué decir que tiene, y eso ya es cada paciente quien lo dice, pero en el ámbito social y en el entorno familiar, creo que tenemos que seguir trabajando todos para que los pacientes realmente, cuando digan, a mí me ven en reumatología, no le miren con cara de este que está diciendo, ¿sabes? No, si tiene 30 años. Eh, bueno, y estamos en ello. Estupendo. Nos quedan apenas un par de minutos, pero sí que me gustaría no dejar ninguna de las preguntas, al menos así como más relevantes. Entonces las voy a agrupar como en dos grupos, a ver si nos las podéis responder de forma así un poco breve. Nos pregunta que le han dado, bueno, le han dicho que tiene espondilitis, perdón, espondilosis cervical y que le está afectando últimamente a los brazos y a las manos. ¿Qué ejercicio puede hacer? Si lo podéis responder de forma breve y luego os haré una que voy a resumir varias preguntas sobre alimentación por si nos podéis dar algún consejo también. Pues bueno, a ver, claro, depende de hasta qué punto se pueda sentir limitado tal. Pero o sea, no le convendría para nada realizar ejercicios de cargar pesos. Actividades que le pueden venir bien son actividades de fortalecimiento de la musculatura de la espalda, sobre todo de fortalecimiento de la musculatura cervical, ¿vale? Cualquier patología de la espalda al final se beneficia de siempre ejercicios dirigidos al fortalecimiento de la espalda. Son tablas de ejercicios sencillas que se pueden hacer en el domicilio, que no requieren tampoco ningún tipo de equipación especial, ¿vale? Y que pues vale con hacer a lo mejor 15 minutos de gimnasia, pero siempre intentando que sea a diario, ¿vale? Hacer varias repeticiones de distintos ejercicios, intentar adquirir una rutina de hacerlo, por ejemplo, todos los días, pues antes de meterme en la cama hago mis ejercicios de cervicales y eso siempre todos los días. Como veis, tampoco son planes de ejercicio muy ambiciosos. Aquí no se pretende que, y tampoco hace falta ni una clase, ni un profesor, o sea, no hace falta apuntarse a un gimnasio. Muchas veces son, bueno, tablas sencillas que, de hecho, muchas de en la mayor parte de servicios de reumatología suelen haber folletos impresos con distintas opciones de ejercicios para las patologías más frecuentes y que seguramente si pregunta pues, o a su enfermera o a su reumatólogo le pueden aconsejar. Porque también enfermería muchas veces tiene también estas tablas y bueno, que se pueden realizar en casa, vamos, que son ejercicios sencillos. Pero sobre todo Estupendo. ejercicios dirigidos eso, al fortalecimiento de la musculatura paravertebral. Perfecto. Y sobre alimentación, que también lo hemos mencionado, hay dos preguntas que vamos a intentar resumir en una. Nos dice una persona si podrían recomendar algún suplemento nutricional para incluir en la dieta dentro de la alimentación saludable, obviamente, para pacientes con espondiloartritis. Y también nos preguntan si habría algún alimento proinflamatorio que no esté aconsejado, como por ejemplo el gluten o algunas hortalizas. Yo voy a empezar por A lo ver, del gluten porque el gluten, si tú no eres intolerante al gluten, no tienes que quitarlo. Y esto es algo que cada vez se extiende más y si tú eres celíaco y te lo diagnostican. Quitar un componente alimenticio de manera de la dieta puede generar efectos rebote una vez que luego lo tomas. Y si no está probado que tengas esa intolerancia, yo el gluten no lo tengo reconocido como un No, alimento no, el proinflamatorio. gluten no se ha relacionado con episodios de
de inflamación articular en el caso de una espondilitis. Y bueno, y en general tampoco. En general, no está, no hay está evidencia asociado para eso. Si tú tienes pues eso, tienes una intolerancia por un diagnóstico, pero si no, no hay que quitar del gluten, no hay que quitar el gluten, Sí. igual que la lactosa, que por tomar leche sin lactosa no, o sea, que también ahora mismo también tenemos mucha información de nuevos productos y demás, y vamos quitando cosas, se lee, y yo creo que también hay que dar valor al papel de un nutricionista, que son los que saben la alimentación correcta en base a tratamientos, en base a patologías y demás, y yo creo que es una figura fundamental que también, ¿sabes? Un paciente tiene que en una situación de querer, por ejemplo, perder peso, de querer subir peso, son las personas adecuadas. Y respecto a suplementos, yo no creo que haya que tomar ningún suplemento si la alimentación es correcta. ¿Vale? Muchas veces los pacientes cuando empiezan terapias biológicas y les explicas que tu subsistema inmune va a estar un poco más dormido porque está inmunomediado y participan en el bloqueo un poco del sistema inmune, pues algunos dicen, y entonces si me compro pues tipo inmunoferón o algo de la farmacia que me ayude a que mis defensas. Y entonces, ojo, si te estamos poniendo primero que no hay evidencia científica en estos productos, ¿vale? Si los complementos vitamínicos o complementos alimenticios fuesen necesarios, tenéis a los reumatólogos y a la personal sanitario que lo dirían. Y a colación de eso, ojo, si yo lo que quiero es que mi sistema inmune no me ataque, no me voy a tomar más algo que me ayude a que mi sistema inmune esté bien, porque no lo va a estar. Aparte que, repito, que no hay evidencia y aparte que esos suplementos suelen ser bastante caros. Entonces, ante la duda, preguntar a vuestro personal sanitario cercano la conveniencia o no de ciertos productos, pero yo abogo que en el tema de la nutrición el profesional es el nutricionista. Perfecto. Y además esa es la receta para todo. Ahí están los profesionales. Ante cualquier duda, consultarles, que son los que nos pueden al final resolver las dudas. Muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos minutos, pero es tan interesante que podríamos estar aquí horas. Pero para ceñirnos al tiempo que nos han dado, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer, María Hijón y Patricia García, escucharos, acompañaros en este taller y de nuevo insistir en que estamos todos en contacto en Conartritis. Cualquier duda que cualquier persona pueda tener, que os la hagan llegar y si en algún momento se le puede resolver, pues también estamos para eso y para eso hacemos también este congreso. Así que un placer escucharos y gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias. Muchas gracias a Gracias. vosotros.